Asambleísta Rolando Panchana. Gracias, señor presidente. Empiezo reconociendo el enorme esfuerzo que ha hecho la comisión al incorporar todas las sugerencias que se efectuaron durante la discusión del primer debate y en lo posterior en las deliberaciones de la comisión. Sin embargo, hay algunas observaciones de fondo y de forma que paso a detallar. No todas, las principales, el resto ya las he entregado por escrito en Secretaría. El artículo 2 del proyecto establece que las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés social, lo cual entraría en contradicción con el artículo 3, que dice que la práctica del deporte, la educación física y la recreación deben ser libres y voluntarias. Además, hay organizaciones deportivas que no reciben recursos del Estado y que se regulan por sus estatutos, que se encuentran dentro del ámbito del derecho privado. Por lo tanto, aquí hay que hacer una precisión para que esta aparente contradicción entre el 2 y el 3 no afecte una ley que debe ser bien lograda para beneficio de todos los ecuatorianos. Asimismo, en el artículo 24 del proyecto, considero que debe eliminarse la expresión una actitud lúcida. Y repito, una actitud lúcida, porque la acepción castiza, una de las acepciones del término lúcida, constituiría una condición excluyente para los deportistas con capacidades especiales o denominados con discapacidad, que por consecuencia contraría lo previsto en los artículos 42 y 43, literal C, de la misma ley. Así que hay que tener cuidado con esa expresión. Es preferible omitirla para no afectar los derechos de estos ecuatorianos. Estoy de acuerdo también con la prohibición establecida en el artículo 148, cuyo subtítulo se refiere a la publicidad y consumo en relación a la propaganda y o publicidad que promueva la violencia, el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, bebidas alcohólicas y el uso de imágenes que atenten a la dignidad de las personas o al interés superior del niño, excepto las medidas de moderación. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero sugiero además que en el tercer inciso de este artículo se omita la frase o de moderación, para lo cual propongo un cuarto inciso que diga textualmente: se permitirá el ingreso, comercialización y consumo de bebidas de moderación envasadas en material que no constituya amenaza o peligro a la integridad y vida de los asistentes y participantes en escenarios y eventos deportivos, sujeto a las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial. Esto por dos razones. Primero, si estamos posibilitando, permitiendo la propaganda, ¿cómo es que entonces estamos prohibiendo el consumo? Es decir, parecería que no hubiera conexión lógica entre lo uno y lo otro. Y es preferible para mí que sea el ministerio que, de acuerdo al evento deportivo o de acuerdo al escenario deportivo y la actividad deportiva que se vaya a hacer, regule el tema. Porque obviamente, por más escenario deportivo que sea en un momento determinado, en temas de niños no podemos permitir consumo allá dentro del escenario, ni siquiera de bebidas de moderación. Es decir, para que sea claro, ni la prohibición a rajatabla del consumo, ni la licencia a rajatabla. Tiene que haber un orden, tiene que haber una regulación. Y esa regulación, de acuerdo al escenario, de acuerdo al evento y de acuerdo a la actividad, ¿quién la debe ejecutar? El Ministerio Sectorial. Yo creo que eso es más sano, no afecta a nadie y posibilita un entendimiento claro
y una regulación eficaz de este tema que pudiera ser polémico. Por ende, también estamos eliminando la posibilidad del ingreso indiscriminado de todo tipo de bebida. ¿Por qué? Porque si yo prohíbo todo a rajatabla, lo que voy a generar afuera del escenario, incluso adentro del escenario, es que de contrabando ingrese todo tipo de bebida. Se va a establecer un mercado negro y la idea no es esa. La idea es una regulación sana, absoluta del tema. Además, y esto es de forma, pero es importantísimo, hay un título que en el proyecto dice de la violencia en escenarios y eventos deportivos. Yo creo que el título, así como está redactado, persigue lo contrario de lo que pretende legislar. Debe decirse de la seguridad y prevención de la violencia, porque lo que queremos es prevenir la violencia en escenarios y eventos deportivos. Esto que es de forma se convierte de fondo porque podríamos llegar a una alteración conceptual de lo que se persigue. Asimismo, ese título debe eliminarse el artículo 143 e incorporarse ese artículo al título al que acabo de hacer referencia, por orden de técnica jurídica. Recomiendo también que al final del artículo 158 se diga: las disposiciones de este título se aplicarán conforme a lo dispuesto en el reglamento de esta ley, porque no podemos pensar que solo eso es lo único que hay que legislar. En el reglamento tiene que haber algunas cosas más específicas que no corresponden a la ley, que también tienen que ir en el orden de la prevención de la violencia. Esto es un tema que les ruego atención también. En el artículo 134, que estoy de acuerdo, hay que también exonerar del pago de aranceles a las importaciones de equipos e implementos deportivos realizadas por las entidades deportivas reconocidas por la ley, así como la exoneración del pago de todos los impuestos y gravámenes que afecten a la tenencia de sus inmuebles y a las transferencias de dominio. Esto es un tema que afecta a muchísima gente y a muchísimas federaciones y asociaciones en todo el país. También, y esto lo acabamos de vivir hace 2 semanas, esto es la oportunidad de corregir en la ley lo que ocurre ahora. Hay que incorporar después de la disposición general 10ª, una disposición que diga: el Estado facilitará en las oficinas de Migración y Extranjería los trámites para el desplazamiento a las delegaciones deportivas al exterior en representación, incluyendo la exoneración de impuestos, tasas y contribuciones. Hay deportistas que no pueden salir de este país porque no pueden pagar la tasa para salir. Y esas tasas a veces se las descuentan de los pocos viáticos que tienen los deportistas para trasladarse fuera del país. ¿O acaso van a hoteles de 5 estrellas? ¿O acaso van a pegarse grandes banquetes? No, hay gente que duerme 3, 4, 5 personas en una sola habitación. Los ejemplos sobran. Entonces es la oportunidad en esta ley de facilitar este tema y decir: cuando una selección se va a representar el país, facilite el Estado obligatoriamente el trámite de inmigración y exonere de tasas a los que se van. Es lo mínimo que podemos hacer si están representando al país, por Dios. Y esto es un tema que recurrentemente llega a los medios de comunicación social. Que hay problemas porque no se puede pagar la tasa, porque no les da las facilidades para salir. Es nuestra oportunidad, ahora en la ley, de beneficiar a nuestros deportistas, al menos en eso, que es algo lógico, se cae de maduro y es absolutamente pertinente. Nada más, señor presidente, en medito al tiempo, entrego el resto de las observaciones por escrito a Secretaría.